Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre las actividades diarias, semanales, quizás mensuales, que no puedes dejar de hacer si juegas a Diablo Immortal. Definitivamente tienes que hacer. Así que si eres nuevo o si tienes dudas sobre cuál, te recomiendo que veas el video completo para que sepas todas. Lo primero son las fisuras antiguas. Todos los días debes venir a tus fisuras antiguas y reclamar tu cimera rara gratuita. Además, te recomiendo hacer todos los días 5 fisuras antiguas, ¿no? A ver, realmente tienes que hacer 35 en toda la semana. Yo te recomiendo que hagas 5 cada día, 35 entre 7, pues 7 días son 5, para que tampoco te satures demasiado y lo dejes todo para el final. Recuerda que hacer estas 35 te va a otorgar brasas debilitadas que después vas a poder usar para crearte una cimera legendaria eterna que siempre viene bien. Así que nada, es de las actividades que recomiendo hacer por precisamente todo el impacto que tiene tu personaje, sobre todo a largo plazo. La siguiente actividad es las torres malditas. Tienes que ir a purificar las torres malditas. Si tu clan posee torres, que ojalá sea así, porque es indispensable, puede que posea torres que sean, por ejemplo, que den cimeras raras, o puede poseer torres que den cimeras legendarias. Yo te recomiendo que sea cual sea las que tengas, pues que la vayas a hacer y obtengas los 3 cofrecitos por cada una. Van a ser en total 6 cofres y aunque solo tengas, por ejemplo, en el caso, negativo, en que tengas una torre que solo dé cimeras raras, igual la hagas porque la cimera rara al final, poco a poco te va a ir dando poder de gema y es algo que vas a necesitar a largo plazo. Luego tenemos el legado de los Horadrim. El legado de los Horadrim es una actividad diaria que recomiendo hacer siempre. Te van a dar unas 4 llaves como máximo, eliminando a los monstruos que vas de camino a la primera sala. Y en la primera sala te vas a encontrar 5 cofres. Siempre recomiendo abrir los 5 cofres. El primero es gratuito y los demás te van a pedir llavecitas, pero siempre con todas las actividades del día, si haces disciplinadamente todo lo que te voy a decir aquí, siempre te van a sobrar un poquito de llaves para en algún momento reunir 377 llaves, que son el máximo, para abrir todos los cofres de todas las salas. Cuando esto se cumpla, cuando tengas 377, ya ahí pues abres todas las salas, todos los cofres, pero lo normal es que todos los días vengas al Horadrim, farmees tus 4 llavecitas y abras los 5 primeros cofres de la primera sala. ¿Por qué? Porque te va a otorgar atributos secundarios que en el futuro lo vas a necesitar muchísimo. Es acumulativo, poco a poco, es muy difícil subir el Horadrim y esta es la única actividad que nos proporciona estos objetos que son como otras gemas, ¿no? Pues que se llaman parecidos, granate por ejemplo, y nos van a ayudar a aumentar los atributos secundarios. Así que sí, es muy importante y no lo puedes dejar de hacer, es diario. Lo siguiente, obligatorio, en mi opinión. O sea, si quieres estar a tope, si quieres jugar este juego a largo plazo, e incluso a corto plazo, pero bueno, sobre todo a largo plazo, es venir todos los días y comprarle al mercader las 5 llaves. En el canal tengo videos sobre el mercader de empuñadura. De todas maneras, al final del video te lo voy a recordar para que lo vayas a ver. Y también, si eres inmortal, pues nada, comprarle semanalmente las ofertas que te ofrece, porque realmente el mercader nos da bastantes beneficios y tenemos que revisarlo todos los días. Recuerda que 2 veces al día también en las ofertas por tiempo limitado te va a vender cositas interesantes que debes comprar, como pueden ser por ejemplo las gemas normales o los talismanes. Tienes que venir todos los días al mercader, revisarlo y comprarle lo importante. De todas maneras, más adelante voy a sacar un video sobre cómo obtener empuñaduras, ¿no? Todas las fuentes de empuñadura, que es esto que se llama haces en España, para que siempre te sobre un poquito o puedas acumular tantas como yo. Así que no te preocupes que voy a sacar un video pronto, pero al mercader lo tienes que visitar todos los días, 2 veces al día probablemente. Lo siguiente es el portal demoníaco, dígase actividades del infelicario. Las actividades del infelicario son semanales. Puedes hacer 2 veces por semana las actividades del infelicario. Me vas a decir, ¿por qué son importantes? Porque nos van a dar, para empezar, si la haces en cofradía, te van a dar este tiquecito una vez por semana que te va a permitir comprar una cimera legendaria eterna que te va a servir bastante, porque claro, vas a tener gemas, pues de gemas legendarias. Y además, sobre todo por los restos que te otorga a tu infelicario. Con los restos recuerda que tú te los puedes equipar y obtener índice de combate, algunas magias que te pueden venir muy bien solo para tareas dentro del infelicario y fisuras de desafío, pero igual va a aumentar tu índice de combate. El que no tenga puesto sus restos pues simplemente no va a tener índice de combate suficiente, porque miren, actualmente yo por ejemplo aporto 350 aproximadamente por cada uno, 350, 360 de índice de combate, así que sí o sí te recomiendo que pertenezcas a una cofradía y vengas semanalmente a hacer estas 2 actividades.
Por ejemplo, en mi cofradía la hacemos los lunes y los jueves, ¿no? Pues nada, te recomiendo que las hagas. También te recomiendo que hagas, de ser posible todos los días, pero semanalmente, primero recuerda que puedes hacer 10 fisuras del terror. Las fisuras del terror en sí no te otorgan algo tan importante, pero recuerda que si las haces en grupos de 4, que es bastante fácil porque la gente suele ir en grupos para facilitar un poco las cosas. Cuando vas en grupo de 4 puedes obtener gemas normales. Y las gemas normales las puedes vender en el mercado porque van a ser las gemas comerciables. Las puedes usar, por ejemplo, los zafiros, que si eres un jugador que hace mucho PvE, te recomiendo que te los quedes, pero el resto las puedes vender. Quizás te puedes quedar también con el citrino, pero puedes obtener gemas en general para aumentar tus atributos secundarios, que va a ser algo que vas a necesitar a largo plazo, o los puedes vender. Y además recuerda que te van a dar las esencias del terror, que con las esencias del terror yo de momento recomiendo venderlas y enfocarte en tratar de conseguir los 4 cofres en la fisura del terror. Yo recomiendo que por lo menos hagas una fisura del terror diaria. Ya sé que puede ser que te tome demasiado tiempo y tú no tengas tiempo para ello, pero lo ideal es que hagas una diaria por lo menos para que puedas obtener un poquito de gemas y también puedas obtener un poco de los cofres, ¿no? Las esencias de terror y el equipamiento eterno, que hay muy buenas combinaciones para según tu clase y puedes mejorar el personaje. Te lo dejo como recomendación, yo creo que deberías hacerlo, pero ya sé que es una tarea un poquito más sangreada. Así que nada, ahí te lo dejo. También tenemos entre las actividades que deberíamos hacer durante la semana, las guaridas ocultas. Las guaridas ocultas ahora son más fáciles de hacer que antes, déjame decirte, y creo que todo el mundo debería hacer las 21 guaridas ocultas que nos tocan por semana. Nos van a dar gemas normales, comerciales y ligadas. Ambas son importantes, las ligadas sobre todo para que tu personaje no se quede atrás, sobre todo si vendes las comerciables, creo que deberías hacerlas. Creo que deberías hacerlas para que no te quedes atrás en los atributos secundarios. De lo más importante en este juego es farmear tus gemas normales, porque son la vía que tienes como free to play para tratar de alcanzar a todo aquel que gasta bastante dinero. Así que nada, te recomiendo que hagas tus guaridas ocultas. Si puedes en grupos de 4, no es tan importante lo de grupos de 4. En grupos de 4 preferiblemente hacer las fisuras del terror, que sí son más importantes hacerlas en grupo. Y es más fácil obtener las gemas, pero nada, ve a hacer tus guaridas ocultas. Recuerda, son 21, puedes hacer 3 cada día o guardarlas todas. Por ejemplo, yo las hago todas el domingo. Es una locura, los domingos son una locura. Tengo que hacer muchísimo contenido, pero bueno, te recomiendo que las hagas. Y ya si eres sombra, también hay algunas actividades que tienes que hacer que son bastante importantes. Como puede ser, por ejemplo, atacar la bóveda de los inmortales. Atacando la bóveda de los inmortales vas a obtener empuñaduras. No he hecho un video de empuñaduras, lo voy a hacer pronto, no te preocupes. Pero de momento te digo, hacer la bóveda es súper importante, sobre todo si eres free to play, porque vas a poder comprarte gemas normales en el mercader y también cimeras raras y el resto de las ofertas que te da mensuales y semanales. Entonces, recomiendo hacer la bóveda y por supuesto tienes que ir a hacer todos los días la asamblea. Recuerda que las asambleas tienen un horario igual que la bóveda, ¿no? Tienen más o menos el mismo horario y te recomiendo que vayas a hacerla porque en la asamblea te van a dar llaves, 3 llaves por cada bendición, vas a tener 12 llaves que son muy buenas para el legado de los Horadrim, para hacer Evil Fat. Y nada, también te va a ayudar en aumentar tu facción, ¿no? En tu facción, el rango de tu facción. Lo cual te puede poner en una buena posición dentro de tu clan. Así que eso es importante. Y por supuesto, participar en las guerras de los jueves y los sábados con tu clan. Porque el sábado si ganas, recuerda, bueno, tienes que ganar el jueves y bueno, luego si ganas el sábado, pues puedes obtener una cimera legendaria que te va a venir súper bien. Así que tienes que hacerla. Y bueno, por supuesto, si el domingo tú desafías a los inmortales porque eres un duro, tienes una sala gigante, bueno, pues nada, te recomiendo también que lo hagas porque, bueno, nada, esto es un modo de apoyo para tu hermandad, que me imagino que estás en ella porque te sientes identificado, ¿no? Tienes tus compañeros y demás. Así que por la parte de las sombras, estas son actividades que recomiendo hacer sí o sí, semanales y diariamente. Ya si eres inmortal, te recomiendo que vayas a hacer Corvus. Corvus es una actividad tediosa, aburrida, pero que da muchísimas llaves. Y la puedes hacer los lunes, miércoles y viernes, si eres inmortal. Yo me he volado Corvus, no lo he hecho muchas veces, pero realmente tengo que decir que es una actividad que aporta bastante al personaje y bueno, yo lo que soy es un irresponsable, pero yo te recomiendo que los hagas, ¿no? Yo voy a ver si en el próximo reinado los hago. Pero bueno, nada, Corvus es muy importante y también Kion. Defender Kion de estos 4 demonios que aparecen semanalmente te va a dar una cimera legendaria.
que está súper bien porque ya no va a ser como en las sombras que tienes que ganar una guerra. No, 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 ya tú vas a Kion una vez por semana. Ahora, eso sí, recomiendo que si puedes ir a Kion todos los días, mejor, porque además de la cimera te van a dar 15 llaves. Cada vez que tú ganas Kion, te van a dar 15 llaves. Y oye, espectacular, son 15 llaves que las sombras no tienen fácilmente. Bueno, sí la tienen en la asamblea, pero el problema es que los inmortales tienen Corvus y además tienen Kion para obtener llaves. Así que si eres inmortal te recomiendo que aproveches muchísimo esas tareas diarias y más o menos 3 veces por semana, que es el caso de Corvus, que puedes hacer. Comprarle a Yakin o Yakin, no sé cómo se llama, comprarle todos los días 10 armas misteriosas y 10 armaduras principal misteriosas. ¿Por qué? Porque nos va a vender a un precio más asequible. Ya después que pasas de las 10 se vuelve un poco más caro y no recomiendo comprar. Pero las 10 armas y las 10 armaduras principales te van a salir bastante bien. El oro se va acumulando y vienes aquí y te lo gastas todos los días, si es que lo tienes, porque mira, yo ya he bajado del 1.000.000. Probablemente si no me pongo a jugar no voy a tener para mañana, para dentro de unos días. Entonces esto recomiendo poder comprarlo, porque te va a dar también armaduras legendarias, como viste ahí, que me dio una. Entonces, si estás buscando esencias, ¿no? Si quieres mejorar tu armadura, oye, ven y cómprale a este señor esas 10 armas misteriosas y 10 armaduras principales misteriosas. Opcional también está venir aquí y hacer campos de batalla. Hacer campos de batalla 3 veces al día. Te lo recomiendo porque a largo plazo vas a obtener gemitas, ¿no? Y vas a obtener piedras de reforja, que son súper importantes y son actividades que al final, si las vas haciendo poco a poco, en el futuro te va a dar todas estas recompensas, ¿no? Como son gemas y piedras de reforja. Yo te recomiendo que si no has llegado a leyenda, por lo menos hagas 3 diarios. Son opcionales. Los campos de batalla son opcionales, pero ya te digo, cuando se acaba la temporada completa, los beneficios son muy buenos. Así que creo que si no puedes hacer 3 diarios, pues cada vez que puedas te sientes y hagas algunos PvP para tratar de subir a leyenda. Hay muchas builds en YouTube de cómo ser mejor con tu personaje en PvP. Yo no he subido, pero las voy a subir, las voy a subir, no te preocupes. Pero bueno, nada, hacer 3 campos de batalla también te va a dar más recompensas como desafíos diarios. Así que recomiendo hacer los campos de batalla cada vez que tengas un chance. También está como opcional el tablón de misiones. El tablón de misiones lo que te va a dar son recursos. Recursos que, si quieres mejorar tu armadura y tienes un poco más de tiempo y ya has cumplido con el resto de las actividades, oye, puedes venir para acá y obtener un poco de recursos que no te viene nada mal. Recuerda que en la tienda todos los días nos van a regalar una bobería. No sirve, pero bueno, le das reclamar ahora todos los días y nada, te dan eso. Que no te sirve para mucho, pero bueno, ahí está. Dale clic. Dale clic, pues no lo puedo dejar de mencionar porque es una actividad diaria. Así que dale clic. Y ya como opcional, esta es un poquito más importante, que es hacer tus 3 misiones, 3 calabozos diarios. Cuando haces 3 calabozos diarios te vas a ganar sí o sí un equipamiento verde. Esto es opcional, ¿por qué? Porque el equipamiento rota, ¿no? A medida que subes de dificultad, ¿no? Y va a rotar y bueno, esto se va a quedar obsoleto, ¿no? Entonces no es tan importante, pero recuerda que en el calabozo vas en grupos de 4 y te pueden dar gemas normales. Entonces, nada, para completar sobre todo las recompensas de tu actividad, de tu pase de batalla, te puede venir bien, porque recuerda que entre las actividades diarias, ya esto sí es obligatorio, pero depende de otras actividades, ¿no? Por eso es que te lo estoy dejando para el final. Recuerda que te dan estos cofrecitos, que lo ideal es que hagas tus 120 puntos de pase de batalla para que puedas obtener el último cofre, porque te va a dar 300 de platino. Además te va a dar para aumentar el nivel de las familiares, te va a dar esas florecillas que son para prepararte para el siguiente nivel de inferno, te va a dar talismanes, te va a dar también empuñaduras, ¿no? Entonces, para completar un poquito la actividad del día y lograr llegar a esos 120, si tú ves que tienes un poco más de tiempo, puedes completarlo haciendo los calabozos que te dan bastantes puntos de actividad diaria. Y bueno, nada, esta sería como que la actividad que sí debes considerar, y siempre tienes que mirar el códex antes de combinar tu día, de ser posible, para que sepas en qué condición te encuentras. Por ejemplo, yo tengo acumulado 2 días en los que no he podido cumplir esas actividades por H por B porque he estado trabajando mucho. Entonces, pues nada, ahí tienes otra actividad opcional que puedes hacer. Y gente, poco más que añadir. Sé que probablemente se me ha quedado algo por ahí. Probablemente, porque son muchas, Pero de todas maneras, si recuerdo alguna, se la voy a dejar en el comentario. En el primer comentario del video, se lo voy a dejar fijado para que no quede desapercibida.
Por favor, si ustedes recuerdan alguna que sea realmente importante, me la dicen sin pena, yo la agrego y no hay ningún problema. Nada, dejen me gusta al video, por favor, suscríbanse y si este video te interesó, tienes que ir a ver el video sobre cómo gastar en el mercado de empuñaduras, tus empuñaduras, lo que tienes que comprar, todo está ahí. Te recomiendo que lo vayas a ver porque es un video muy básico, muy sencillo, pero necesitas saber eso porque es una actividad también diaria, semanal, mensual, un señor que vas a tener que visitar muchísimo, así que te recomiendo que lo veas. Y ya, es todo.